Muy buenas tardes, feliz año, sean bienvenidos como siempre a este objetivo. Feliz año también para nuestra compañera Marta, que se está recuperando y no nos cansamos de darles las felicitaciones y una pronta recuperación, mandarles nuestros mejores deseos, ya no solo porque tengamos estas fechas tan cercanas, próximas, ya hemos pasado el año. Hay algunos que todavía apuntan que queda mucho que cortar, entre otras cosas roscones de Reyes que cortar. Estamos que no cabemos en sí y ya saben por qué, y felicitamos a todo el mundo en esta nueva andadura, en este 2018, y como siempre, pues PTV ya saben que está al pie del cañón. Hemos pasado ya las navidades, nos hemos adentrado en el año nuevo y ya esperamos la cabalgata, las compras, los reyes, la resaca de los reyes, un día de fiesta entre medio y volver otra vez al enero para subir la cuesta, aunque ya les decimos que subir nos cuesta, y nunca mejor dicho. Pero todas esas cosas tienen las compras, las devoluciones, el ponernos en marcha, el pedir, y nuestros derechos como consumidores lo hemos estado viendo a lo largo de todas estas fiestas navideñas, y como les decíamos, todavía hay mucha tela que cortar, muchos regalos que abrir, mucha lotería que comprar incluso, y muchas devoluciones y muchas devueltas y muchas peticiones de lo que es nuestro y no nos dan en muchos de los casos. Y para ello hoy contamos con todo un experto, que ya en esta casa lo conocen, como es José Luis Sánchez, que es, decía, un experto, puesto que es un técnico en consumo de Facua. Muy buenas tardes, José Muy Luis. buenas tardes, Paco, y feliz año también a ustedes y a todas las personas que nos están José Luis, escuchando y viendo. decíamos, en primer lugar vamos a hablar de esta asociación de Facua, puesto que en este programa siempre analizamos al empresariado, al emprendedor, las emprendedoras, todas aquellas cuestiones. Y Facua, además de conocerlas todas y todos por esa cuestión del consumidor, de las reclamaciones, de los asociados y todo, tenemos que decir que Facua es una asociación sin ánimo de lucro, que se crea en el pasado siglo ya, en los años 90, principios de los 90, y que se distribuye por todo el territorio nacional, con diferentes delegaciones, diferentes asociaciones, como es la de Málaga, y que apoya al consumidor desde muchos puntos de vista. Efectivamente, Paco, llevamos ya de cara a todos los consumidores prestándole todo nuestro asesoramiento y nuestra ayuda desde octubre del año 83, o sea que hace más de 30 años ya que Facua está en funcionamiento. Incluso, fíjate, Paco, que Facua se adelantó a la primera Ley General de Defensa del Consumidor del año 84 y se adelantó también a la ley andaluza, que era del año 85, o sea que yo creo que ya Yo había leído llevamos un 93, por eso tiempo, decía sí, lo del sí, sí. principio de los 90. Bueno, porque puede haber distintas asociaciones que dentro de Facua hayan surgido antes o después, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos como una asociación combativa y una asociación siempre dispuesta a ayudar, a denunciar, a destapar los fraudes y a buscar que se sancione y, a ser posible, se apliquen los máximos de la ley para que esas sanciones sean ejemplarizantes. Y bueno, yo creo que de esta forma vamos equilibrando un mercado donde no solamente están los consumidores y las empresas, sino que también está la administración. Y la administración pues tiene que velar por el cumplimiento de la normativa, pero también las asociaciones, y por mandato constitucional del artículo 51 de la Constitución, pues los poderes públicos tienen que fomentar el asociacionismo, que seamos asociaciones ya adultas y bueno, que intervengamos ahí en el mercado para equilibrarlo, sobre todo ante las grandes multinacionales y algunas que otras actuaciones de gobiernos. Claro, porque José Luis, ustedes empezáis y acometéis toda vuestra trayectoria histórica viniendo desde una incipiente democracia, todavía con los restos del régimen anterior, y de la manera en que no se podía prácticamente en ninguno de los casos reclamar nada, ¿no? Y con una democracia incipiente, como decíamos, y con unas novedades en cuanto a todo lo que hacéis ahí, porque no se tenía ninguna práctica en ese sentido, ¿no? Efectivamente, Europa ya llevaba un avance en el movimiento de las asociaciones de consumidores, y España, pues por lo que acabas de comentar, comienza con posterioridad, pero bueno, avanzando, creciendo, y todo gracias a aquellos consumidores y a aquellas personas que confían también en Facua y que acaban asociándose.
y contribuyendo de esta forma a fortalecer el movimiento consumerista, porque claro, Facua ya ha conseguido que prácticamente más de la mitad del dinero que ingresa y que es totalmente transparente, que lo puede consultar cualquiera en nuestra página web, provenga de las cuotas de los socios. Y bueno, pues esto incluso tenemos socios que no tienen ninguna reclamación, ninguna consulta, sino que simplemente se asocian para fortalecer y, como decíamos, poder equilibrar un poquito el mercado y que los consumidores nos encontremos cada vez menos indefensión, sobre todo ante los abusos, trampas y engaños de las grandes empresas, también a veces de la pequeña y mediana, Claro, pero en porque menor medida. vosotros regís por unos estatutos, como cualquier asociación sin ánimo de lucro, que tiene muy definidas las activaciones en cuanto a lo que tenéis que hacer Claro. y en cuanto, como cualquier asociación, cofradía en Málaga o cualquier referente, tiene sus socios, que son los que mantienen realmente en su mayor parte, a Sí, través de cuotas, sí, la a través de asociación. cuotas de la asociación, porque luego hay algunas pequeñas subvenciones para programas de defensa del consumidor muy determinados, que luego si quieres pues podemos comentar algunos de los que hemos desarrollado durante este último año, que me cuesta todavía decir, 2017, estamos Sí, ya estamos todavía en el, empezándolo. en el 2018 y Facua Asociación Democrática tiene una asamblea de socios que se reúnen como mínimo una vez al año y donde se aprueban los, los balances económicos de la asociación, tanto de actividades, como decíamos, como económicos, y los presupuestos y todas las actividades que se van a realizar en el año siguiente, y luego tiene una junta directiva que ejecuta todos esos mandatos que esa asamblea dicta y que bueno que se reúne como mínimo una vez cada 3 meses y bueno, pues y siempre, como decía, pues de acuerdo a esos fines Ujú. estatutarios que Porque, tenemos de defensa del consumidor en todos los ámbitos. El consumo claro, es muy amplio y bueno, siempre es más fácil empezar por decir qué es lo que no entra en consumo, ¿no? Pues problemas entre particulares, algunos temas laborales o de herencias, pero prácticamente todo lo que es una relación de compraventa y contratación de bienes y servicios como consumidor final, para nuestro propio uso y disfrute, que no me dé una relación comercial, no compremos un local para un comercio, etcétera, pues son fines que están dentro de lo que la Ley General de Defensa y nuestro estatuto defienden y haciendo un hincapié especial siempre en la defensa de los sectores más desfavorecidos, como la tercera edad, la mujer, la infancia, el medio ambiente, y estamos ahí pues en todas las mesas técnicas y en todos aquellos sitios en los que nos tienen que escuchar por lo menos porque nuestra voz. si yo no me equivoco, vosotros tenéis unos socios de cuota, pero después tenéis una serie de asociados que están adscritos de alguna manera Sí, a sí, vuestro muy bien, entorno muy bien, pues reclaman, se ajustan, ayudan, efectivamente. favorecen también, con lo cual el número entre unos y otros es un número en Málaga muy considerable. Pues ya sí, ya bastante. También ha tenido mucha repercusión el hecho de que tengamos implantación en la red, que tengamos nuestra página web, que Facua es muy activa, está considerada como la segunda con más seguidores, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Y bueno, que sea una asociación con mucha presencia en la red, con plataformas de afectados. Y sí, hay dos tipos de socios, como muy bien has dicho, adscritos, adheridos, que bueno, pues se inscriben, ¿eh? Y tienen derecho a recibir pues un boletín de noticias, Facua Informa, que se recibe semanalmente y los domingos normalmente, y bueno, pueden participar también en encuestas que se hacen, que son muy importantes, sondeos de opinión, y bueno, pues la verdad es que sí, que estos socios adheridos, pues aparte de estar informados, pues pueden participar con la asociación, no pagan cuota ninguna, y luego está ya prácticamente el número total de socios globales va por más de 13.000 socios, tanto adheridos como los que comentamos los siguientes, que son de pleno derecho, que son aquellos socios que pagan una pequeña cuota al año, y digo pequeña en función del trabajo que realiza la asociación. Concretamente para este próximo año son 63 euros, luego lo explicaremos, y que tienen derecho pues también a asesoramiento jurídico de los gabinetes de abogados expertos especializados en consumo que tenemos, a recibir una revista que se llama Consumerismo, a tramitar sus reclamaciones, a que se les preparen sus escritos y bueno, pues la verdad es que estamos contentos con el trabajo que hace la asociación porque, como decíamos,
es una labor de un equipo humano y bueno, pues imaginaros, si hay juzgados que están desbordados, una asociación sin ánimo de lucro, pues no podemos hacer una Sobre idea. todo porque sí se ha puesto también de manifiesto, como usuario, que puedo ser yo, más que allá de proponerlo aquí, como usuario sí se ve y se pone de manifiesto que funciona. Que tú reclamas, llamas, haces una petición y hay una información y un asesoramiento primero sin pedir nada. Es decir, me pasa esto y ya la persona que te atiende ya más o menos te dirige o te dice los primeros pasos a seguir. Y eso es bueno, es factible y sobre todo os da un protagonismo real, que no es simplemente una asociación sin ánimo de lucro, pero que recauda fondos por todos lados, que interviene políticamente en decisiones. No tiene nada que ver con eso y simplemente es una intervención al consumidor que es real, que se puede comprobar. Efectivamente, como decía Paco, nuestro objetivo principal es la información, la formación, la educación y la defensa, sobre todo, de todos aquellos consumidores, sean socios o consumidores que se dirigen a Facua y que, como bien decías, pues a lo mejor precisan de una orientación para intentar ellos dar los pasos necesarios para intentar resolver su reclamación, ¿eh? Y en caso de que, bueno, sabemos, como hemos dicho, que el consumo es muy amplio, una normativa muy amplia, muy dinámica, como hemos dicho, has comentado anteriormente, compleja y que, bueno, que en muchos casos pues conlleva que muchos consumidores pues precisen de un gabinete experto jurídico y, bueno, pues una asociación donde se paga una pequeña cuota y puedes tener ese asesoramiento en toda esa contratación y compraventa de bienes y servicios, pues es bastante útil, pero siempre damos una orientación o lo dirigimos a nuestra página web, donde tenemos también una serie por sectores de preguntas y respuestas más habituales, folletos que se les puedan dar y pautas pues de cuáles son los procedimientos de reclamación en cada sector, que varía mucho hablar pues del sector eléctrico, de telecomunicaciones, de bancos o de otros muchos sectores de consumo, pues varía, ¿no? Y siempre, por supuesto, se le asesora de cuáles son los pasos para pedir la hoja de reclamaciones de la Junta de Andalucía, que obligatoriamente pues tienen que tener todos los establecimientos y que hacerse algún establecimiento, que ya hoy día pocos, pero todavía puede ocurrir, se niegan a facilitársela a cualquier consumidor o usuario de toda la provincia, porque nuestro ámbito es provincial, en Eh, Facua Málaga. Hablabas de esa transparencia en las sucesivas notas, informes que se realizan, donde se pone de manifiesto lo que se ingresa, para qué se utiliza, en qué se utiliza. El ingreso de la cuota a la que antes hacía referencia va destinado principalmente a los movimientos de los que está hablando. Efectivamente, cualquier persona que quiera consultarlo, ya está publicada la memoria y todos los balances y todas las cuentas del año anterior y en breve pues posiblemente ya estará la de este año 2017 pasado y bueno, ahí pueden consultarlo todo lo que necesiten saber y efectivamente, sobre todo la transparencia. Prácticamente la mayoría de los ingresos se van en las nóminas, mm, o nóminas intentando ser lo más justos posible, ¿no? Pero que no son muy altas, de todos los trabajadores que componen ese equipo humano, tanto de administrativos, técnicos, como de los gabinetes jurídicos, y que precisamente porque cada vez hay un mayor número de fraudes masivos, pues va precisando de esa ampliación de contratación de personal, ¿eh? Y luego, pues, bueno, lo lógico, los gastos de mantenimiento, de impresora, de lo que tenemos todos prácticamente en cualquier trabajo, pues del El mantenimiento funcionamiento de una oficina. de una sede en este caso, como es la nuestra, que tenemos dos ya. Siempre en vuestros programas lo hemos recordado, Facua comenzó con una pequeñita sede y sigue siendo igual de pequeñita, porque no tenemos beneficio de ningún tipo, es una sede que está ahí de cara al público, en calle Pedro de Toledo, número 1 en el Bajo, y luego tenemos otra sede en calle San Juan Bosco, muy cerquita de aquí donde está PTV, calle San Juan Bosco número 75 en el Bajo también, donde atendemos los 365 días del año a todos los consumidores y usuarios que se acercan por allí. José Luis, decías tú, y algo que creo que es fundamental, y es el inmiscuirse Internet y las redes sociales en todos los trabajos
casi siempre positivo, después tiene, como todos, sus aspectos negativos, pero en este caso de vuestra asociación, a través de vuestra página web, de las reclamaciones, de los casos que la gente escribe su caso y se le aconseja, otros le aconsejan qué hicieron ellos, que hay una clientela de red, pero sobre todo que la gente que domina y que entra en esa red sepa que lo que le está pasando le ha pasado antes a otra persona, que tiene solución y sobre todo que tiene una vía administrativa factible para que no se queden con nuestros derechos, ¿no? Sí, sí, evidentemente para que no abusen de nosotros y no sentirnos totalmente indefensos, no saber dónde acudir. Y como decíamos, pues es importante esa presencia en la red. Tenemos que tener en cuenta que nosotros a lo largo del año, sí que es cierto que este año anterior, la mayoría, y por causas que luego comentaremos, han venido presencialmente a la asociación a informarse en estas dos sedes que hemos comentado, pero también lo hacen de manera telefónica, nos llaman por teléfono en los horarios de atención al consumidor y usuario, y también a través de internet. Y bueno, pues por este orden. Este año anterior ha sido principalmente presencialmente, después también telefónicamente y luego por internet. Todavía cuando se pide un asesoramiento, pues claro, hay muchas personas que son capaces de moverse a través de las páginas web, de preguntas, respuestas, de plataformas, pero sigue habiendo muchísimas personas consumidoras y usuarias en nuestra provincia que precisan de un contacto con una persona que se les asesore o hablar con alguien, como mínimo hablar con alguien para ese asesoramiento que precisan según su caso concreto. Y después decías que a lo largo de todo el 2017 que se nos ha pasado, sí habéis colaborado en una serie de campañas que habéis creado y montado vosotros. Yo recuerdo campañas a nivel provincial como la de el consumo responsable, pero también qué vamos a consumir. El ir de compra por la provincia, sobre todo como, con personas de la tercera edad, y explicarles el etiquetado, la compra, todos los valores que tienen que tener en cuenta tanto ellos como el consumidor como el vendedor, ¿no? Efectivamente, mira, este año pasado 2017, siempre el día 15 de marzo, es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y se repartieron folletos en el mercado y bueno, se salió en 19 ciudades de toda España y en Málaga una de ellas también, y se repartió un folleto y se dedicó principalmente, sobre todo a los grandes fraudes masivos que van en aumento cada vez más, y en especial a uno de los principales problemas que han sufrido todas las personas consumidoras y usuarias, como eran las conocidas como cláusulas suelo. Y bueno, pues este año hemos intervenido ahí, pero efectivamente realizamos otra serie de campañas informativas, formativas, como has dicho, dirigidas a la tercera edad. Hubo una campaña muy importante de prevención de fraude en los suministros domiciliarios, sobre el etiquetado a través de una ayuda de Diputación. Este año en 11 municipios de la provincia se ha llevado a cabo, bajo el título de calidad y seguridad en el comercio local, una cuestión de todos, de consumidores, empresas y administración, para velar por el cumplimiento, sobre todo de los productos que se venden a granel, la información mínima que debe de aparecer en ese etiquetado. Hemos realizado campañas y talleres de información sobre consumo responsable de agua, algo que escasea últimamente y mucho, por desgracia, sobre la nueva tarifa por habitante, que estén informadas las personas sobre cómo se paga y cómo deben de consumir en sus casas, en sus domicilios, sobre también la necesidad que todavía siguen teniendo muchos edificios en Málaga de la implantación de las baterías de contadores divisionarios. Hemos visitado pues muchísimos administradores y comunidades de propietarios y bueno, un etcétera de actividades que vamos llevando a cabo en telecomunicaciones a través de otra ayuda del ayuntamiento, también hablar sobre las telecomunicaciones seguras y bueno, todo esto, pues claro, evidentemente, pues como decíamos, por estos grandes fraudes y cada vez más, sobre todo de las grandes multinacionales, aunque como decíamos también, claro, podemos tener con una pequeña y mediana empresa algún problema, pero Facua siempre ha potenciado la pequeña y mediana empresa porque muchas veces no puede competir y bueno, pues estamos ahí desarrollando todos estos programas a lo largo del año, trabajando muchísimo y todo con el objetivo final de que el consumidor esté informado, porque un consumidor bien informado se defiende mucho mejor y se previene el caer en muchos fraudes, tanto en la red como en el mundo real, no solo en el mundo virtual. Como comentaba anteriormente, si estamos informados, pues mucho más fácil que intenten darnos gato por liebre o cometer algún abuso
con nosotros y que estemos prevenidos y no caer en el mismo. Y dentro de eso tenéis otro aspecto importante a lo largo de vuestra trayectoria laboral en cuanto a asociación a lo largo del año, que es también la formación, y una formación que la ampliáis desde puntos de vista distintos, sobre todo en conferencias y mesas y divulgaciones que vais celebrando a lo largo del año con aspectos determinados, ¿no? Como los que decía. Efectivamente. En el Servicio Provincial de Consumo, las mesas técnicas, una mesa por la tarifa por habitante, mesa por el medio ambiente, siempre estamos ahí en defensa y participando y que se escuche nuestra voz y poniendo en conocimiento de la Administración también todos aquellos fraudes que a lo largo del año, pues en todo lo que es materia de consumo, se van cometiendo y velando también porque se sancionen a las empresas y que se hagan públicas esas sanciones para que, sobre todo también porque existe una competencia desleal, si no, o sea, ¿qué pasa? El que lo hace mal no le ocurre nada y el que lo hace bien tiene unos perjuicios, claro, porque le está salpicando, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que tratar de ir mejorando en el día a día y esto es una lucha, un combate diario en el que tenemos que implicarnos todas las personas consumidoras, no solamente las asociaciones, sino también el consumidor, ser crítico, porque muchas veces pensamos, bueno, es que cuesta trabajo, es complejo, como decíamos, y yo por 1 euro no voy a reclamar, pero es que tenemos que tener en cuenta que 1 euro de un consumidor parece poco, pero 1 euro de 40 millones de consumidores son 40 millones de euros que se pueden quedar, ¿no? Y bueno, pues tenemos que batallar y sobre todo para mejorar, para mejorar. Y toda la información que nos llega de los consumidores también es un feedback. Nosotros facilitamos información, pero ellos también nos facilitan información a través de sus quejas, sus consultas y de las denuncias que nos presentan. Claro, porque esto es como todo. Ustedes tenéis que estar en continua mejora y revitalizando ya no solo las técnicas de siempre, sino nuevas técnicas, nuevos programas informáticos, nuevas Efectivamente. gestiones, nuevo personal, nuevos profesionales que sepan de determinadas materias que antes no sabíais y que en el mercado de hoy pues también están a la orden del día. Esto no es un trabajo donde ya se ha aprendido y ya se sabe todo. No, esto es dinámico y va en continuo cambio y tenemos que ir adaptándonos, tanto los consumidores como las asociaciones de consumidores, como muy bien decía, nuestro personal. Es un estudio diario los 365 días del año, porque lo que ya era válido en el año anterior puede que no sea para el año siguiente. La normativa va cambiando continuamente y tenemos que ir adaptándonos. Y bueno, también las formas de hábito de los consumidores y los marketing que tienen establecidos las empresas, también las empresas se van actualizando. Ya es normal que intenten vender lo máximo posible y cuanto más mejor, pero dentro de las reglas del juego. Y hay que denunciar las que no están dentro de las reglas del juego, incluso a veces pues también pidiendo que se cambien normativas que se han quedado obsoletas o que pueden ser injustas para el consumidor. Claro, porque cuando hablas de marketing te estás refiriendo a una publicidad engañosa que cumple la normativa vigente quizás, pero que sigue engañando. Bueno, incluso que puede inducir a error al consumidor, ¿no? Pero claro, ellos lo tienen todo muy estudiado, incluso el comportamiento del consumidor. Ellos tienen también gabinetes jurídicos, gabinetes psicológicos, gabinetes de publicidad, expertos en la materia para vender cuanto más y mejor si es posible. Pero como decíamos, dentro de las reglas del juego. Y nosotros tenemos que informar a los consumidores sobre cómo hay que reflexionar y, como empezaba tú el programa, ser un consumidor responsable, hacer posible hacer compras responsables y sostenibles y no dejarnos llevar tanto pues simplemente por la publicidad o por los impulsos del momento. Todo hay que planificarlo a la hora de realizar compras y siempre pues hay muchas asociaciones poco a poco que dan datos del gasto medio y tal, pero nosotros pensamos que lo importante es que la familia se plantee, el consumidor se plantee siempre consumir de acuerdo a sus ingresos y a sus posibilidades y no por encima de estas que en muchos casos pues por desgracia acaban consumidores endeudándose o sobreendeudándose y Claro, no porque pudiendo el hacer gasto medio frente. no deja de ser una Un cifra dato que importante, refleja una cantidad matemática, el efectivamente, que por el que se ha gastado más y por el que se ha gastado menos. efectivamente un Después vemos el dato, gasto medio de lotería, por ejemplo, en Navidad, y exactamente, todo el mundo dice, yo no me he gastado eso, yo me he gastado más, claro. casi siempre. Pues estamos Es un en dato torno a treinta y tantos importante y de cara euros. a los medios es importante ese dato, ¿no? Pero sí que es cierto que, como decía, muchos consumidores dicen, bueno, el gasto medio
en estas ¿A quién fiestas, le han preguntado? fiestas son 600 euros o 400 euros. ¿Y dónde están mis 400 euros? ¿No? Si yo no los tengo. Lo que hay que ser lo más responsable posible. Por supuesto que también, en la medida de nuestras posibilidades, se puede dar a alguien un capricho, pero no hacer las compras irracionalmente, por impulso, hacerlas de forma responsable y de forma sostenible y, a ser posible también, y de cara a esta fecha, de forma solidaria también. Pues nosotros vamos a ser solidarios con las compras y nos vamos a ir a ver escaparate, que es lo que estamos ahora presintiéndonos. Restaurante Gaby, desde 1976. Tradición. Calidad. El mejor sabor de Málaga. Volvemos, hemos echado una visual pequeña como siempre y volvemos, estamos hablando de Facua principalmente como asociación dedicada a esa defensa del consumidor y a todas las redes, hablábamos de sociales, pero todas las redes que podemos tender para la ayuda al consumidor. Y lo hacemos con José Luis Sánchez, que es técnico en consumo de Facua en Málaga. José Luis, hablábamos de la entidad, la organización vuestra particular. Y ahora vamos a entrar en el tema que muchas veces cuando se habla de Facua siempre va dirigido uno al consumo en el aspecto de los datos, las formas. Estabas nombrando que hay un informe anual que habla sobre todo lo recopilado en el 2017, en este caso se presentará dentro de poco y nuestros compañeros ya darán buena prueba de ello. El del 2016 se presentaba también por esta fecha el año pasado concretamente, y informes que nos hablan de la actividad consumista, qué consumimos, qué compramos, qué reclamamos más, qué reclamamos menos, hacia dónde nos dirigimos. Ese número y esos datos son muy importantes para valorar después lo que se va a hacer el próximo año. Efectivamente. En este año 2017, la de anterior, del 2016, como decimos, cualquiera que la quiera consultar y ver los sectores que más... Está el PDF en la página web. Efectivamente, más problemas han causado a los consumidores, pues los sectores más reclamados están ahí, pero haciendo un adelanto un poquito, mirando así muy por encima, pues ya decimos el dato exacto no lo podemos dar todavía. Este año pasado se lleva la palma el sector bancario, el sector financiero, y sobre todo, además de por otros muchos abusos en muchas cuestiones de cara a los consumidores, por la conocida como cláusula suelo, la inclusión. ¿Quién no tiene hipoteca? Sí, hay gente que tiene pagado el piso y que tiene incluso dos viviendas, pero lo habitual del español... Lo importante es que somos conscientes de que existe una cosa que se llama cláusula suelo, que muchas personas no lo sabían hasta el momento. Claro, porque la redacción, primero la información que sostuvo previa era muy escasa, y además el consumidor en la redacción de una escritura de préstamo hipotecario, donde cada escritura tiene una redacción distinta, con un lenguaje muy técnico, jurídico, económico, que es dificilísimo. El conocimiento mínimo y la letra pequeña mucha. Efectivamente, y bueno, pues el consumidor pagaba al notario y el notario pues le leía todo, claro, si no entiende uno, y al final con lo que costaba llegar hasta la notaría para firmar y que te hayan concedido el préstamo hipotecario, pues firmaba y resulta pues que había un abuso que se destapó, que era el conocido como la cláusula suelo, o una limitación, un suelo a poder beneficiarse en la hipoteca a interés variable, no a interés fijo, que son la mayoría, de la bajada del Euribor. Es decir, esos consumidores veían cómo iba bajando el Euribor y en sus revisiones semestrales o anuales se mantenían cuando conocidos, vecinos, familiares decían, oye, pues a mí me ha bajado la cuota tanto, ¿no? Y bueno, pues esto ha hecho que se dispare, y yo creo, todavía hasta que no estén los datos, como decíamos, el dato exacto, seguramente el sector financiero se colocará en primer lugar. Las telecomunicaciones detrás también siguen siendo... Eso siempre están, ¿no? Sí, llevan más de una década ya siendo uno de los principales, si no el principal sector objeto de reclamación. Claro, van variando los motivos. Desde Facua pues se defiende a cada caso de persona que viene, se orienta a cualquiera que viene para que defienda sus casos y se denuncia los abusos de las grandes
operadora de telefonía, pero las sanciones son tan ridículas que les compensa. Y bueno, pues las administraciones públicas tienen que tomar nota y reflexionar, porque claro, si no al Sí, final... porque ahora estamos escuchando y ya también se ha denunciado que todas las compañías, las grandes, que prácticamente para eso sí van todas unidas de la mano, hay un aumento en la tarifa de internet y todo porque con el pretexto que aumenta también los gigas, que aumenta la velocidad por las nuevas conexiones, que aumenta todo, pero en realidad es un engaño o es una media verdad, ¿no? Sí, porque la normativa ahí en el caso concreto que estás diciendo, pues claro, nos llaman y con ese pretexto o nos envían una carta o un mensaje diciéndonos que nos van a subir la tarifa y bueno, pues el consumidor ahí la única opción que tiene y porque lo permite la normativa es o darse de baja o irse a otra compañía que no esté realizando ese aumento y sin penalización alguna. Pero claro, aquellas personas que han financiado terminales con la propia Claro, operadora, pues de pronto tienen que tener mucho cuidado porque si no les puede venir de golpe el resto de la más financiación la que tenían. penalización del terminal, por En, irse antes. más la penalización, por eso. Pero no, si hay un cambio en la contratación que tú tengas, no pueden penalizarte, ¿vale? Es decir, tú puedes marcharte o realizar portabilidad sin penalización alguna, pero son esas continuas subidas que uno dice, bueno, entonces ¿para qué quiero un contrato con una operadora de telefonía? Si un contrato es para que dos partes se pongan de acuerdo, lo firmen y lo respeten, al menos durante la vigencia de ese contrato. Si unilateralmente una parte lo puede modificar, ¿qué hago? Me voy con otra compañía. Pero lo peor es que si son varias de las grandes compañías que Van a hacer lo prestan, mismo. van a hacer lo mismo, pues el consumidor se siente indefenso y siempre va a estar ahí Facua denunciando y buscando que se impongan sanciones. Y que venís a PTV, que no cambia. Y bueno, pues otro de los sectores también más reclamados y con mayor abuso, número de abusos y fraude, y sobre todo falta de información, información que ha llevado a error, es el sector, yo creo, del suministro eléctrico que se va a quedar entre los primeros. Eh, con los cambios, un sector complejo también, donde el consumidor, bueno, cada día más, pero todavía muchos no saben en qué consiste el mercado regulado o como yo lo llamo Facua, el mercado semirregulado llamado PVPC, que no es una persiana, es el mercado, el precio voluntario al pequeño consumidor y qué beneficios tiene estar en el mercado regulado o irse al mercado libre, amén de aquellas grandes comercializadoras que han expulsado al consumidor sin su consentimiento y que Facua, por supuesto, lo ha denunciado para que haya sanciones importantes. Y bueno, pues son sectores, yo creo que de los tres posiblemente más reclamados. Este es uno también de los que con nosotros llegan las felicitaciones del año y con las felicitaciones va intrínseca la subida de la luz, la subida del gas, la subida del teléfono, prácticamente casi todos los principios de año tenemos esa subida casi sin protestar o casi ya como teniéndolo algo claro, ¿no? Como asumido, ¿no? Hombre, ahí hay que diferenciar muy importante los suministros básicos esenciales, como es la luz y el gas, sobre todo la luz, que es un suministro del que no se puede prescindir. Hoy día también las telecomunicaciones es un suministro muy importante, básico, porque es que para los niños en el colegio, para buscar información, para tenernos informados, también es muy importante y hay que diferenciarlo, por supuesto, esos suministros necesarios y básicos para vivir, de otros compras, otra contratación de servicios que no lo son tanto, ¿no? Y bueno, pues claro, cuando nos vemos que en el caso de las eléctricas, que Facua viene pidiendo ya desde hace muchos años que haya auditoría a las generadoras para saber realmente cuánto cuesta. Pero cuando vemos que hay beneficios millonarios para estas grandes comercializadoras, ¿no? Estas grandes generadoras de energía, y el consumidor cada vez lo tiene más difícil para poder llegar a final de mes y pagar las facturas, con esos incrementos que creo que en el último año ya sí se ha hecho balance por parte de Facua, ha habido una subida nada más y nada menos que del 16%, ¿eh? Con ese cambio del bono social que bueno, pues Facua sigue también criticándolo porque no es No es ha tan sido la social mejor, como se no es pretende. tan social como se pretende, pues claro, el consumidor vamos viendo que va perdiendo además poder adquisitivo y que realmente que cuesta trabajo llegar a final de mes y bueno, con esta pobreza energética llegan estas fechas con este frío
y está o calor máximo o frío máximo, y hay personas pues que por desgracia y en noticias de años anteriores hemos visto que se ha llegado a la muerte, ¿no? Estamos hablando de temas muy serios y donde entendemos que hay que intervenir en el sector y no que el sector tenga intervenido a los continuos gobiernos, ¿no? Hay que intervenir en el sector, ponerle un precio máximo. Creo que ha subido también el kilovatio hora va por 15,41, cuando el año anterior costaba 13,28. Bueno, esta subida y sobre todo en suministros básicos, desde Facua entendemos que son inadmisibles totalmente de cara a los consumidores. José Luis, Navidades, en las épocas más consumistas y más desordenadas en cuanto al consumismo, en cuanto a salidas, entradas, en cuanto a determinadas fechas clave, donde ya no solo consumimos en modo de compras de regalos, sino sobre todo en alimentación. Para las diferentes cenas que se organizan, consumimos lotería, consumimos viajes, consumimos absolutamente de todo. Para vosotros estas fechas serán como para Hacienda la declaración, ¿no? Sí, Facua recibe muchas reclamaciones, muchas consultas durante todo el año, pero claro, en estas fechas con las características de esa oda al consumismo, ¿no? De tantas celebraciones y que cada vez se van adelantando, cada vez y se van incluyendo más fiestas. Empezamos un mes antes. Exactamente, desde noviembre. Sí que es cierto que desde Facua, de cara a estas fechas, siempre ha asesorado con el objetivo de que se planifiquen con antelación. Y siempre, como hemos dicho antes, intentando ajustarnos a nuestro nivel de ingresos y de gastos. Porque si no, como decía al principio del programa, luego llega la cuesta de enero y a ver quién la consigue subir, ¿no? Y bueno, que no nos veamos con el agua al cuello y totalmente endeudados, sobreendeudados. Y para eso lo que recomendamos en general, tanto en alimentación como en juguetes, como en cualquier tipo de compra, es que se elabore la lista de lo que vamos a precisar en cada una de estas celebraciones o de estas compras de cara, bueno, pues al 24 de Papá Noel también, que se ha incluido también, o de cara a Reyes, que lo tenemos ya ahí próximamente, planificar, ver lo que se necesita y también elaborar esa lista e intentar acudir con el dinero de lo justo, a ser posible en efectivo, intentar no tirar de tarjeta de crédito y sobre todo, no digamos ya, de microcrédito con intereses que en muchos casos pues han llegado a la usura, ¿no? Entonces, bueno, intentar no sobreendeudarnos, no lo pone muy fácil, claro. La publicidad nos bombardea diariamente, ¿no? En 24 horas, aquí quiere 3.000 euros, 6.000 euros, bueno, vamos a pensarlo. Y también es bueno que las futuras generaciones y los más pequeños sepan realmente que no se puede tener todo, que sí, que a veces pues podemos pedir y decirle a alguien pequeño en la familia esto no se puede, cuesta trabajo, pero sí, son hábitos y tenemos que ir asesorándolos y educándolos de manera que sepan que no se pueden tener todo y que cada uno pues sí, a lo mejor uno puede tener algo más y no por tener más grandes marcas vamos a ser más ni vamos a ser mejores, sino que hay que buscar siempre un consumo justo y equilibrado y buscando siempre, si es posible, la relación calidad-precio. También tenemos que aprender los consumidores a leer el etiquetado, a estudiarlo, a analizarlo y a reclamar etiquetado. Eso es lo principal. Si vemos un producto que no lo tiene. Efectivamente, el etiquetado está ahí para que se lea. Y cada vez más son los consumidores que leen el etiquetado, sobre todo porque ven si ese etiquetado lleva el sello de la CE, que cumplen, por ejemplo, en juguetes, pues esas normas de seguridad tan necesarias y sobre todo de cara a los más pequeños para que no compren artículos que puedan tener piezas que se desprendan, que ellos manipulan y se llevan a la boca, ¿no? Y bueno, pues en alimentación lo mismo. Comprar artículos que no tengan un etiquetado, pues realmente puede ser perjudicial para nuestra salud y para nuestra seguridad. La salud Estamos en estamos esta fatal. fecha Últimamente está la cosa fatal. y bueno, pues muy importante leer ese etiquetado y comprar artículos. Además, si se compran artículos que no llevan etiquetado, sabemos si son robados, si cumple con las normas de seguridad, en fin, es totalmente importante que las instrucciones vengan en castellano, bueno, pues con ese sello de la CE, saberlo. Y sobre todo, bueno, pues guardar los tickets, facturas, publicidad, estos son los consejos estrella de todos los años, ¿no? Pero que ya cada vez más los comercios nos los facilitan y el consumidor lo exige.
pero todavía hay veces que cuesta como trabajo, ¿no? Bueno, pues vamos a guardarlo en las comunicaciones, tanto por email con la empresa, porque todo esto son documentos probatorios para poder ejercer luego nuestros derechos a reclamar o a otro aspecto muy común en estas fechas, como son las devoluciones. Ese es otro aspecto donde siempre se da en la llaga. Las devoluciones, ¿cuál es el proceso y a qué tenemos derecho al solicitar una devolución? Bueno, siempre que compramos un artículo y el producto esté defectuoso, evidentemente procede, ¿eh? El problema es cuando hay un cambio de opinión achacable al consumidor. En las compras en establecimientos físicos, Facua siempre recomienda preguntar antes de comprar por la política de devolución que tenga ese comercio, sea pequeña, mediana o grande empresa. El problema es que muchas veces la pequeña y mediana empresa no puede competir con las grandes superficies y muchas veces se confunden estos plazos que nos dan las grandes superficies de 15 días, un mes, con que lo dice la ley, ¿no? No, la ley dice que cuando el artículo está defectuoso o está deteriorado no lo tienen que cambiar o entrar en funcionamiento la garantía si son productos nuevos, bienes de naturaleza duradera, un frigorífico, una lavadora, una tablet, un ordenador. Pase el plazo que pase. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de reclamar durante los periodos de vigencia de la garantía o cuando hemos realizado una compra de un artículo que está defectuoso, posteriormente podemos reclamar. Pero como decíamos, genera mucha confusión y son muchas de las llamadas que recibimos en esta fecha porque el consumidor no sabe si es que tiene un mes, tiene 15 días, no tiene. Y a veces también se confunde porque piensan que un artículo de naturaleza duradera, como puede ser una tablet, un móvil, y se estropea, entonces tienen que devolver directamente el dinero, ¿no? Ahí entra en funcionamiento la garantía, ir al servicio técnico, y si no tiene reparación o la reparación defectuosa, entonces ya procede la devolución, no vamos a volverla a mandar si se vuelve a estropear por el mismo motivo, ¿no? O una minoración en el precio. También he leído, y lo anotabais en vuestra relación, de todo aquello que se pregunta, se aconseja sobre la lotería. Ya ha pasado la del 22, nos queda la del niño, pero seguimos que España es un lugar habitual de lotería. Nos queda la del niño. Devoluciones, reclamaciones, peticiones, que ha sido algo que ha estado muy a la orden del día con la de la Navidad, ¿no? Efectivamente, lo que tenemos que tener claro es que nadie con el pretexto de ahorrarnos los impuestos y tal, nos diga que nos quiere comprar el décimo, porque entonces, aparte de un fraude a la hacienda pública, las personas que nos compran el boleto y que están blanqueando posiblemente dinero y están cometiendo un fraude, pueden demostrarlo con el boleto. Sin embargo, nosotros no lo vamos a poder demostrar, además de que puede tener una sanción que va de más de la mitad del premio. Si alguien está interesado en nuestra página web y nosotros lanzamos comunicados de prensa siempre en ese sentido, también a veces abusos como que nos digan que tenemos para cobrar una participación o algún boleto que hemos comprado, algún décimo, un mes, ¿no? La ley establece un plazo mínimo de 3 meses. Y bueno, pues que sepamos que siempre que haya alguna participación dudosa, Facua siempre recomienda que si hay una participación algo, pues que la tengan todos y esté firmada por todos los que componen el grupo. Pero si hay algún tema que dilucidar, evidentemente acudir a los tribunales de justicia. Y si hay algún fraude, como el que acabamos de comentar al principio, denunciarlo en las autoridades competentes, en la policía y la Guardia Civil. Y después ya nos quedarán las devoluciones de los Reyes, que es con los que nos veremos el día 7, el 8, bueno, principalmente el 9, ¿no? Sí, ya aprovechamos también para decir, bueno, pues que cuando se realizan compras muchas veces no es en el establecimiento físico, ¿no? Donde sí que pedimos eso, que preguntemos antes de pagar por la política de devoluciones para estar tranquilos, si nos devuelven el dinero. A veces como no pueden competir con las grandes superficies, pues a lo mejor nos dan un vale por intentar darnos alguna solución, pero realmente no es obligatorio, depende del establecimiento, salvo, siempre decimos, que el producto esté defectuoso. Pero las compras online, que nos habíamos hablado anteriormente, las compras online sí tienen un plazo de 14 días para efectuar esa devolución o ese desistimiento de esa compra sin tener que dar ningún tipo de explicación. Y bueno, pues el consumidor, yo pienso que con todas estas pequeñas informaciones que vamos dando, pues que sepa que, claro, si compramos en un establecimiento físico, si vienen los Reyes Magos o viene Papá Noel, ¿no? Y esos regalos, pues vamos a poder acudir. Pero si por algún motivo hacemos compra online, en estos casos conviene comprar siempre con anticipación suficiente
y es muy importante que el consumidor lo sepa para el caso de que se tengan que realizar esas compras en Internet. Como decíamos, hoy día las compras online van en aumento cada vez más y bueno, pues el consumidor debe de comprar con suficiente antelación para tener un periodo de tiempo suficiente para poder efectuar esas devoluciones. Y bueno, pues educar un poco también a todos los más pequeños, como decíamos al principio, a la hora de realizar las compras y que sean compras responsables, no caer en excesos, en abusos y si pueden ser compras que además ayuden a otros sectores más vulnerables o más desfavorecidos, compras solidarias de cara a estas fechas, pues muchísimo mejor. Podemos hablar también en este tipo de compras del comercio justo, donde se va a, a pagar un pequeño sobreprecio especial, adicional, para que los productores puedan tener unos salarios dignos y algo muy importante también, informarse los consumidores de aquellas empresas que para la venta de sus productos no hay explotación de mano de obra infantil, de mujeres y hacer posible informarnos en estos aspectos antes de realizar las compras, puesto que el consumidor decide en qué empresas que tengan una responsabilidad social mínima va a gastar su dinero y en qué empresas no va a gastar su dinero. Y gracias a toda esta decisión de compra del consumidor podemos hacer que se cambie mucho, que cambie muchísimo el mercado de consumo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser en estas fechas también solidarios y tratar por todos los medios de contribuir con los más desfavorecidos y con aquellas empresas que lo hacen bien y que no hay una explotación infantil. Evidentemente, el consumidor dirá, sí, todo esto es importante, y es que es muy importante, y aquellas empresas que son responsables con el medio ambiente, sobre todo porque nos encontramos en un sistema de producción de consumo totalmente insostenible y tenemos que frenar tanto plástico, tanto papel y sobre todo, como decíamos, decidir en qué sitio el consumidor va a gastar ese dinero, sobre todo en lugares con una responsabilidad social importante y que no haya, como decíamos, ni abusos, salarios que sean dignos, que no haya abusos con personas menores y bueno, contribuir, como decíamos, con este comercio justo y este tipo de compras solidarias y con empresas que lo hacen bien. En lo poco que nos queda siempre, las recomendaciones que, aunque siempre sean las mismas, pero habrá nuevas, puesto que también hay nuevos fraudes, nuevas engañifas, como se dice por Málaga, recomendaciones para este 2018 en todo lo que nos viene, que son las mismas, las evidentes por otro lado, y las recomendables, pero en qué hay que insistir otra vez nuevamente. Antes de contratar, de firmar, vamos a asesorarnos, ¿vale? Eh, Cuando nos aborden comerciales, pues por supuesto que los podemos escuchar y la mayoría de los comerciales lo hacen bien, pero otros muchos no. Tenemos que tener en cuenta que cuando el consumidor acude a un establecimiento es porque ha tenido una decisión de compra, él. Pero cuando acuden a nosotros no teníamos prevista, nos coge a veces a puerta fría, totalmente imprevisto, realizando otras actividades y bueno, pues no firmar alegremente, que nos den la información, valorarla, no abrir si estamos en casa solos, eso sí que no solamente es facua. La policía advierte pues, de los peligros, ¿no? De que puede tener, a quién se le abre la puerta. Pero si atendemos por teléfono, empresas que cada vez más el marketing va enfocado a llamadas telefónicas en horarios imprevistos en que muchas veces pues, la población activa está trabajando o estudiando y suele haber personas mayores en casa, bueno, pues tener mucha precaución. Antes de firmar, leer. Y si no entendemos lo que estamos leyendo, acudir a una asociación como Facua o a cualquier organismo de consumo e informarnos. No firmar alegremente. Y por supuesto que si firmamos algo, por dar un consejo muy general, siempre que nos den copia de lo que hemos firmado. No firmar y bueno, ya le enviaremos, no, que nos den siempre copia y guardar pues cualquier justificante de pago, sea factura, ticket y la publicidad. La publicidad en nuestro país es vinculante y podemos obligar a que se cumpla esa publicidad y esa oferta que se nos ha hecho. Yo pienso que
Con esto el consumidor está bastante prevenido. Aún así, cada vez los fraudes se van perfeccionando más. En Internet, cuidado, donde pinchamos, donde cliqueamos y qué es lo que aceptamos, porque bueno, no podemos aceptar cualquier cosa y yo creo que ya en futuros programas pues podemos entrar en sectores y en materias de consumo concretas para dar consejos concretos. Pero a nivel general, guardar tickets, facturas, copias de contratos y todo lo que puedan ser documentos probatorios para luego poder ejercer nuestro derecho a reclamar. Pues José Luis Sánchez, muchas gracias especialmente por venir en el día de hoy, porque sabemos que la cosa estaba complicada y has estado aquí al pie del cañón informándonos y abriéndonos la ventana al consumidor. Gracias por venir, nos vemos en las calles consumiendo lo justo, lo necesario por otro lado, y nos vemos en más programación, puesto que siempre contamos con vosotros para informarnos sobre el respecto. Pues Y, sí, dime Paco, ¿no? Hoy No, va a dar no. las gracias también Exactamente. por difundir toda esta información, ¿no? Y por decir dónde estamos y que la sé cada vez más, porque hay mucha gente que nos conoce, pero todavía hay gente que no. Y bueno, pues gracias a los medios pues también podemos tener esa difusión mayor. Pues siempre lo tendréis y siempre estaremos nosotros los martes en este código 84. Hasta el próximo martes. Recuerden, tengan cuidado con lo que compran, hagan buenas compras y que los reyes les sean beneficiosos para todos. Hasta el próximo martes.